Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos. Si recordarán, en la clase anterior vimos los criterios de congruencia. Y bueno, para que dos triángulos sean congruentes, tienen que ser exactamente iguales en dos lados y el ángulo que separa esos dos lados en un lado y dos ángulos, los ángulos de los extremos de ese lado o los tres lados directamente. Entonces, esto es para triángulos congruentes, o sea que son triángulos exactamente iguales. Los criterios de semejanza son para triángulos que son en proporción iguales pero que no miden lo mismo, en cuyo caso también tenemos tres criterios. Tenemos el primer criterio que nos dice dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos congruentes. Si se fijan, entonces vamos a tener un ángulo A que tiene que ser exactamente igual al ángulo A' y un ángulo B que tiene que ser igual. Entonces vamos a tener un triángulo con estos dos y estos dos lados igual. Si estos dos ángulos son iguales, entonces asumimos que este ángulo de acá, el del extremo, también va a ser igual. Entonces tiene que tener por lo menos dos ángulos iguales. El segundo criterio nos dice, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente y los lados que lo forman son proporcionales. Es decir, si nada más tenemos la medida de un ángulo, por ejemplo el ángulo A, y el ángulo A de de los dos triángulos es iguales, para que sea semejante va a tener va a tener que cumplir con con una razón de proporción. En cuyo caso, bueno, tenemos el lado C y el lado C', el lado B, el lado B', y estos tienen que ser similares en una razón de cambio, en cuyo caso B' entre B, si dividimos B' entre B, bueno, pues nos va a dar un número cualquiera, y esa razón o esa división, esa fracción, tiene que ser exactamente la misma que si dividimos C si dividimos C' entre C. O sea, los lados de un triángulo divididos entre el otro tienen que ser todos iguales para que conserve esa razón de cambio o que sea en proporción la misma. Por ejemplo, si B' entre B, perdón, nos da 2, entonces este triángulo sería el doble que este. Pero para que sea semejante, también C' entre C tiene que ser igual a 2. O sea, ambos lados tienen que ser proporcionalmente iguales a el otro triángulo. Y finalmente el tercer criterio nos dice, dos triángulos son semejantes si tiene tres lados proporcionales. En este caso, pues no vamos a tener ningún ángulo igual, pero la proporción se tiene que cumplir igual. Tenemos tres lados en un triángulo y si dividimos esos lados entre su lado semejante o entre su lado correspondiente, por ejemplo, el lado A' de este triángulo mayor dividido entre el lado A nos va a dar una razón de proporción. Y esto tiene que ser igual, esta razón de proporción de este lado azul tiene que ser igual a la razón del lado verde de los dos triángulos. Recuerden siempre para comprobar esto dividir los de uno entre los de otro. Por ejemplo, si van a dividir A' entre A, va a tener que ser también B' entre B y C' entre C. Si van a hacerlo al revés, tiene que ser todos al revés. No pueden igualar A' entre A igual a B entre B'. Si se fijan, los lados de este triángulo están todos arriba en estas proporciones y los de este otro están todos abajo. Funciona igual si lo hacen con el más grande arriba o con los lados del más grande abajo. Pero tienen que estar todos iguales para que la proporción se conserve. Entonces ahora bueno, tenemos una pequeña actividad de este tema. Nos dice, de manera individual en tu cuaderno construye dos triángulos que tengan dimensiones diferentes en sus lados, pero ambos con los siguientes ángulos interiores. Ángulo A 37 grados, ángulo B 53 grados y ángulo C 90 grados. Y responde las siguientes preguntas. Básicamente, bueno, pues esta información la vamos a sacar
los dibujos que hayamos hecho de los dos triángulos. Si se fijan, bueno, van a tener tres ángulos iguales los dos, pero los lados van a ser todos diferentes. Entonces, bueno, esta sería nuestra clase de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo. Y nos veríamos la siguiente clase.